Bien, lucha contra la corrupción, una tarea que se realiza con rigurosidad a partir de la implementación de la Ley 974, promulgada el 4 de septiembre del año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Las unidades de transparencia se vuelven independientes. ¿Y cuál es el objetivo? Tenemos todos los detalles junto al viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, a quien le damos la cordial bienvenida. Viceministro. Fabiola, ¿cómo estás? Un gusto estar en Bolivisión, en el programa, y saludar a toda la audiencia que nos escucha y ve a esta hora de la mañana. Bien, partamos por la Ley 974. Se promulga el año pasado y a partir de ahí comienza una tarea rigurosa, ¿no es cierto? Sobre todo en las unidades de transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Es así, Fabiola, para tener un poco el contexto más general, es la gestión 2017, cuando el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Transparencia tienen una fusión para generar un ministerio más fuerte, y la parte de transparencia se subsume el mandato al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En ese entendido, y justo con esa estrategia que tiene el Ejecutivo, en septiembre se promulga la Ley 974, que es la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que tienen por el objetivo desconcentrar el mandato que antes solo tenía el Ministerio de Transparencia a todas las unidades de transparencia en el país. ¿Por qué es posible ahora? Porque ahora sí existen unidades de transparencia, instancias de lucha contra la corrupción, casi en todas las instituciones del Estado, y en las que no, por mandato de la ley, deben crearse, y se han creado. Esto quiere decir que las unidades de transparencia pasan de ser unidades de apoyo administrativo a la MAE, que lo eran, a ser verdaderas unidades de acción con autonomía de funcionamiento. Para tener una idea, las unidades de transparencia hoy procesan la gestión de denuncias, pues sin autorización de la MAE. Cuando conocen de un posible hecho o acto de corrupción, no tienen que informar a la MAE, sino denuncian directamente al Ministerio Público. Es decir, cumplen con un accionar inmediato. Es así, tienen una respuesta de acción, de gestión de denuncias, incluso protegiendo la identidad del denunciante. Tienen incluso la facultad de que dentro del proceso de investigación, al poder pedir información, no necesitan autorización de nadie, y todas las instituciones y todas las instancias al interior de su institución están obligados a darles la información. Si la unidad de transparencia ha detectado un indicio de corrupción, incluso puede parar o pedir a la MAE que se pare un proceso de contratación de forma preventiva. Entonces, se ha pasado en el marco estratégico a un verdadero desplazamiento de instancias de corrupción a todo el Estado. ¿Y cuál es su instancia matriz de coordinación? El Viceministerio de Transparencia. En los próximos días presentaremos el CITPRECO, que es un sistema informático, lo explicaremos a la población, lo presentará el ministro, el doctor Héctor Arce, con quien estamos todavía haciendo los últimos ajustes. Este sistema pone en red a todas las unidades de transparencia, y por mandato de la ley estas tienen que reportar la gestión de denuncias al Viceministerio. Entonces tenemos toda una estructura organizada de lucha contra la corrupción en el Estado. Lo que antes estaba solo en una cartera de Estado, ahora está en todas las instituciones del Estado. Eso es producto del desarrollo que ha tenido institucional la lucha contra la corrupción en nuestro país, sobre todo en los últimos 10 años, porque antes no tenemos mayor referente de institucionalidad para luchar contra la corrupción. Es el gobierno del presidente Evo, que instituye el primer viceministerio, que evoluciona a ministerio, y hoy es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Hemos generado leyes importantes, como la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es la ley justamente que tipifica los tipos penales de corrupción, y lo más importante, ha determinado que no existe más impunidad en el Estado, no existe la posibilidad tampoco de que los hechos o actos de corrupción prescriban en el tiempo cuando se investigado, y con eso definitivamente la lucha contra la corrupción, más la ley de protección a denunciantes y testigos, y ahora la ley 974, ha tenido un desenvolvimiento extraordinario. Lo que no quiere decir que la corrupción deja de existir, sino todo lo contrario. Hoy aparecen más casos porque hoy sí tenemos la posibilidad de detectar, perseguir, pero también generar medidas preventivas para tal efecto. Viceministro, hasta la fecha y con la ley 974, ¿se conoce cuántas denuncias se ha llegado a las diferentes unidades de transparencia? En este momento, dos momentos transitorios hemos atravesado por mandato de la ley. Un primer momento de remisiones donde el ex Ministerio de Transparencia y ahora Ministerio de Justicia hemos remitido las denuncias que no están dentro del artículo 15. Esto es importante aclararlo, Fabiola. ¿Cuándo entonces, si las unidades de transparencia son las que van a luchar de forma directa contra la corrupción, cuándo ingresa entonces el Viceministerio de Transparencia? Nosotros tenemos facultades regladas para ingresar en los siguientes casos. Cuando el posible daño económico al Estado por el hecho de corrupción sea arriba de 7 millones de bolivianos, de $1 millón, cuando posiblemente se involucra a la MAE de la institución o la ex MAE, cuando posiblemente se involucra a la propia unidad de transparencia,
cuando existe legitimación de ganancias ilícitas, ya sea de funcionarios públicos o terceros con afectación al Estado, o cuando existe un mandato del presidente. Solo en estos casos ya ingresamos de forma directa para tener mayor objetividad y para tener mejores resultados en el marco de los casos, digamos, de corrupción grandes que afectan al Estado. Y el resto de casos se encargan las unidades de transparencia. Entonces, nosotros hemos remitido todos esos procesos que ya no están dentro del artículo 15 a las unidades de transparencia para que ellas las lleven adelante, en un primer momento a las unidades de transparencia que ya existían y un segundo momento que venció el 11 de enero, donde todas las instituciones deberían haber creado unidades de transparencia, entonces las que no tenían aún, incluido empresas públicas, incluido descentralizadas, incluido municipios pequeños, todos aunque con responsable de transparencia. Entonces estamos en un momento de cuantificación de los procesos y será el CIPRECO, este sistema, que nos vaya a reportar el número de tratamiento de causas que vayan a tener las unidades de transparencia. Muy bien. Viceministro, también tenemos que hablar sobre este informe que sacó Transparencia Internacional. Sitúa a Bolivia en el puesto 112. ¿Cómo evalúa desde el Viceministerio de Transparencia este puesto? Sí, Bolivia, el Estado boliviano, Fabiola, en los últimos años ha tenido una presencia importante tanto en el MESESIC de la OEA, este es el sistema interamericano, un organismo multilateral que evalúa las políticas de transparencia, coadyuva en la implementación de acciones comunes y buenas prácticas en los estados, donde Bolivia ha sido un referente. Nosotros hemos ayudado a varios países de la región a instaurar temas como la rendición de cuentas, como el control social, porque nos hemos vuelto en un referente. En el tema de las Naciones Unidas, la UNCAC, que es justamente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Bolivia ha tenido una participación importante. Yo he participado el año pasado en Viena, representando al Estado, y de verdad que nosotros nos han pedido nuestra participación en todos los foros paralelos, porque Bolivia definitivamente tiene indicadores y tiene avances importantes, por supuesto, con sus propias limitaciones y dificultades, que también nos hace recomendaciones Naciones Unidas para mejorar. Transparencia Internacional, en cambio, es una ONG, no es parte de ningún organismo multilateral, no es parte de ninguna de la institucionalidad de los estados, sino es una ONG alemana que funciona con financiamiento de la banca privada y del empresariado privado internacional, que tiene por objetivo hacer cada año un informe de percepción. Este informe de percepción consulta sobre todo empresarios privados de todos los países del mundo y bancas, cuál es su percepción sobre tal país. Entonces el empresario dice, mi percepción es que este país es más o menos, es bueno. Entonces es un análisis totalmente subjetivo. ¿Se lo podría descalificar, viceministro? Yo creo que no es legítimo en el marco de lo que les importa a los estados, porque los estados hacen esfuerzos institucionales y que deben valorarse con indicadores objetivos, indicadores que representen, por ejemplo, cuáles han sido los alcances, los déficits, cuáles han sido los logros que tienen los estados de acuerdo a sus propias metas que se han trazado institucionales. Los estados en América Latina han avanzado mucho y aún así en este informe de Transparencia Internacional nos ponen una media. Bolivia está en el medio, algunos países por debajo, algunos países por encima de Bolivia, pero nos mantienen en el mismo número que el año pasado, con 33 puntos sobre 100, lo que diría que el número 1 es el más transparente y cuenta regresiva atrás. Nosotros estamos en el puesto 112 de 180 países, en la media, pero aún así es un informe que no contempla, porque en sus recomendaciones dice para la región que los países de la región deben avanzar en el marco de la rendición de cuentas, deben avanzar en el marco de la capacitación ciudadana, por ejemplo, de respetar las reglas, etcétera. Entonces es muy subjetivo. Si nos consultaran a nosotros institucionalmente cómo lo consideramos, y a la sociedad civil y a las organizaciones multilaterales que hacen seguimiento a Bolivia, seguro el resultado sería otro. Es un informe tendencioso, Fabiola. No por algo ponen a Venezuela mucho más abajo, y por detrás de nosotros ponen a Ecuador y ponen a Paraguay. Entonces, y nosotros y a Chile por muy encima, porque preguntar a los empresarios privados cuál es su percepción, y empresarios que no tienen ninguna relación con el país, solo tienen una percepción, y eso calificar quién es más transparente y quién no, no creo que sea
legítimo, no creo que sea válido y por lo tanto no causa mayor repercusión para nosotros. Para nosotros es importante lo que dicen las instancias acreditadas por la institucionalidad de los estados, como es Naciones Unidas, que siempre ha tenido en los últimos años un buen referente y buenos calificativos sobre el desarrollo institucional de la lucha contra la corrupción en Bolivia. Bien, viceministro, quiero agradecerle por su presencia, quiero agradecerle también por hablar sobre la lucha contra la corrupción, específicamente sobre la ley 974. El viceministro Diego Jiménez, viceministro de Transparencia. Continuamos con más aquí en Al Día.